Serie número 5, Hasta que todos lleguemos. Ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 58. Amados hermanos, amadas hermanas, nosotros estábamos viendo al respecto de los 7.1 de Efesios 4, versículos 4 al 6. Nosotros vimos los 7.1, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Nosotros ya vimos el primer grupo, que es formado por un cuerpo, un espíritu y una esperanza. Nosotros estamos viendo ahora el segundo grupo, un Señor, una fe y un bautismo. Nosotros compartimos la última vez que nosotros, por medio de la fe, creemos en el Señor. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue traído a nosotros. Y todos nosotros creemos en ese Evangelio. Cuando hablamos aquí de una sola fe, no se refiere al hecho de creer, más se refiere a en qué nosotros creemos, al objeto de nuestra creencia. Nosotros creemos en el Evangelio, nosotros creemos en la palabra de Dios. Y por el hecho de nosotros creer en el Señor, Juan 3:16 nos dice: porque Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga la vida eterna. Por el hecho de nosotros haber creído en el Señor, nosotros ganamos la vida eterna. Y en Marcos 16, versículos 15 y 16, que nos dice: y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Quien cree y fuese bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Aquí el Señor ordena a sus discípulos para ir y predicar el Evangelio, y habló: quien cree y fuese bautizado. Aquí el Señor también habla de aquellos que iban a creer y por el hecho de creer, haber creído, también serían bautizados. En Gálatas 3:27 nosotros vimos lo siguiente: porque todos cuantos fueron bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Aleluya. Todos nosotros fuimos bautizados en Cristo y de Cristo nos revestimos. No solamente eso. En Mateo 28, versículo 18 al 20 nos dice: Jesús, aproximándose, les dijo: toda autoridad me fue dada en el cielo y la tierra. Id, por tanto, a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todas las cosas que les he ordenado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Mire, aquí en Efesios 4:5 habla un solo Señor, una fe y un bautismo. Todos nosotros creemos en ese un solo Señor. Nosotros solamente creemos en una sola palabra, que es el fundamento de nuestra fe, que es el Evangelio. Todos nosotros tenemos una fe y todos nosotros tenemos un solo bautismo. Somos bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, y todavía más en ese asunto de la experiencia del bautismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 nos dice: ¿o por ventura ignoréis que todos aquellos que fuimos bautizados en Cristo somos bautizados en su muerte? Mas no es solamente eso. Romanos 6:4 dice: somos pues sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo fue resucitado dentro de los muertos, por la gloria del Padre,
así también andemos nosotros en novedad de vida. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros somos bautizados, nosotros somos revestidos de Cristo. Nosotros somos bautizados en su muerte. Nosotros morimos con Cristo. Somos sepultados con Él en la muerte del bautismo y también resucitamos de entre los muertos con Cristo, para gloria de Dios Padre. Por eso nosotros andamos en novedad de vida. Mire, qué maravilla. Un Señor, una fe y un bautismo. Esas tres cosas constituyen nuestra experiencia. Y todos nosotros tenemos esa experiencia. Ganamos de la misma vida divina. Ahora tenemos una visión más amplia, que es por medio de la fe y del bautismo. Nosotros transferimos de Adán para Cristo, porque por la cruz Adán fue acabado. Fuimos transferidos de Adán para Cristo y así nosotros nos unimos al Señor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17 dice: mas aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Nosotros recibimos de un mismo espíritu y ese mismo espíritu habita en nosotros. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo y todos nosotros nos unimos al Señor y nosotros somos un espíritu con Él. Mire cuánta riqueza en nuestra experiencia, amados hermanos y hermanas. Todos nosotros tenemos esa misma experiencia. Nuestra unidad es producida por el Señor, es producida por el Espíritu del Señor, producida por el Padre, por nuestro Dios, y es producido por la obra redentora. ¿Cómo nosotros nos podemos dividir si el Señor hizo todo eso para volvernos uno? ¿No es verdad, hermano y hermana? Vamos a apreciar esa nuestra unidad. Vamos a apreciar a cada hermano y hermana. Son hermanos y hermanas que tienen la misma experiencia que nosotros. Gloria a Dios.